Muy buenos días, mis hermanos, mis queridos hermanos y amigos que nos visitan esta mañana. Que el Dios de toda gracia, que nos llamó a su gloria eterna, los perfeccione, los afirme, fortalezca y establezca. A Él sea la gloria por los siglos de los siglos. Seguimos en nuestro estudio de la epístola del apóstol Pablo a los romanos. Y hoy vamos a estar viendo la porción que va desde en el capítulo 3, los primeros 20 versos. Capítulo 3, y vamos a leer, vamos a estar viendo, estudiando, verso por verso, hasta el versículo 20. Leemos. ¿Qué ventaja tiene, pues, el judío? ¿O de qué aprovecha la circuncisión? Mucho, en todas maneras. Primero, ciertamente, que le ha sido confiada la palabra de Dios. Pues, ¿qué si alguno de ellos han sido incrédulos? ¿Su incredulidad habrá hecho nula la fidelidad de Dios? De ninguna manera. Antes bien, sea Dios veraz y todo hombre mentiroso, como está escrito, para que seas justificado en tus palabras y venzas cuando fueres juzgado. Y si nuestra injusticia hace resaltar la justicia de Dios, ¿qué diremos? ¿Será injusto Dios que da castigo? Hablo como hombre. En ninguna manera. De otro modo, ¿cómo juzgaría Dios al mundo? Pero si por mi mentira la verdad de Dios abundó para su gloria, ¿por qué aún soy juzgado como pecador? ¿Y por qué no decir, como se nos calumnia y como algunos cuya condenación es justa afirman que nosotros decimos, hagamos males para que vengan bienes? ¿Qué pues? ¿Somos nosotros mejores que ellos? En ninguna manera, pues ya hemos acusado a judíos y a gentiles que todos están bajo pecado. Como está escrito, no hay justo ni aun uno, no hay quien entienda, no hay quien busque a Dios. Todos se desviaron, a una se hicieron inútiles, no hay quien haga lo bueno, no hay ni siquiera uno. Sepulcro abierto es su garganta, con su lengua engañan, veneno de áspides hay debajo de sus labios, su boca está llena de maldición y de amargura. Sus pies se apresuran para derramar sangre, quebranto y desventura hay en sus caminos, y no conocieron camino de paz. No hay temor de Dios delante de sus ojos. Pero sabemos que todo lo que la ley dice, lo dice a los que están bajo la ley, para que toda boca se cierre y todo el mundo quede bajo el juicio de Dios. Ya que por las obras de la ley, ningún ser humano será justificado delante de él, porque por medio de la ley es el conocimiento del pecado. Mi buen Dios y Padre nuestro, te damos muchísimas gracias por este día, te damos gracias por el cuidado que tuviste con nosotros en la noche. Gracias por el descanso y gracias, mi Dios, por este día que pones delante de nosotros. Si hoy estamos vivos y estamos respirando es porque tú tienes un propósito con nuestras vidas, Señor. Por eso te suplicamos que nos ayude a cumplir con ese propósito para el cual tú nos has creado y nos dejaste aquí en la tierra, Señor. A mi Dios, ahora abrimos tu palabra. Abrimos la carta a los romanos que tú inspiraste en el apóstol Pablo. Te pedimos que abra nuestros ojos espirituales, nuestro entendimiento, que nos dé conocimiento, ciencia, sabiduría, luz, para entender, conocer tu voluntad y hacerla y agradarte, Señor. Con nuestra presencia aquí en esta mañana, mi Dios, estamos declarando nuestra necesidad de ti, nuestro amor por ti, nuestra gratitud. Recibe este tiempo, mi Dios, que ofrecemos a ti en acción de gracia. No para recibir, sino porque ya hemos recibido. En el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús.
El libro de los Romanos, la carta a los Romanos, espero que cada uno tenga su Biblia abierta para que me puedan seguir. El libro de los Romanos tiene 5 secciones, 5 partes que son fácilmente identificables. En cada una de ellas, Pablo va a mostrar a los judíos y a los gentiles que no se justifica la división, que no debe haber división. Estas 5 partes son, primero, la que trata con el pecado, desde el capítulo 1 hasta el capítulo 3, 20, versículo 20. Esa parte va a hablar solamente del pecado. Es lo que hemos visto hasta ahora. Pecado. Hasta ahora lo que hemos visto es mala noticia. Esta sección no solamente nos está hablando mala noticia, la condición del hombre, la situación del hombre, el pecado. Y termina esa parte del pecado en el versículo 20 del capítulo 3. Esta sección que estamos viendo hoy. A partir ya del capítulo 3, versículo 21, hasta el capítulo 5, 21, Pablo nos va a hablar entonces acerca de la salvación. Ya aquí empezamos a ver las buenas noticias. Pablo nos habla acerca de la salvación, hasta el capítulo 5, verso 21. Y los capítulos 6, 7, 8, entonces Pablo nos va a hablar acerca de la santificación. Fíjense cómo vamos progresando. ¿Cómo va progresando? Pecado, salvación, santificación. Luego los versos 9, 10 y 11, Pablo nos va a explicar, nos va a decir por qué Dios escogió a Israel. ¿Por qué Dios escogió a Israel? Podríamos decir que estaremos hablando de la soberanía de Dios. Y del 12 al 16 ya estaremos viendo la aplicación, la parte práctica de todo lo que nos ha dicho en los primeros 11 capítulos. Entonces, desde el 12 hasta el 16 vamos a estar viendo la parte práctica. En esta sesión, que ya vamos a terminar, la primera sección, la primera parte que habla sobre el pecado, tiene el propósito de mostrar que todo el mundo necesita salvación, que todo el mundo necesita a Jesucristo, ya sea judío o ya sea gentil, todos necesitamos a Jesucristo. En esta porción, como va a terminar una primera parte, una primera división, Pablo hace un resumen de todo lo que hemos visto entonces en estas primeras semanas. Él hace un resumen y saca algunas conclusiones. Si ven, él empieza con preguntas. Aquí hay 5 preguntas, porque él se anticipa al pensamiento de sus oyentes o de sus lectores. Él termina de explicar en el capítulo 2, termina de explicar la condición del hombre, la situación de pecado, y habla de la situación de los judíos. Entonces, él se está imaginando las personas que lo están oyendo, las personas que lo están leyendo, como que me faltan algunas cosas. Y ahora Pablo, antes que se malinterprete, él va a dar algunas explicaciones. Él va a hacer esas preguntas, 5 preguntas, que él mismo va a contestar. Él hace las preguntas y él mismo luego la va a contestar, tratando de que si algo no quedó claro, ahora terminarlo o evitar que haya una mala interpretación de lo que él ha dicho, de lo que él ha explicado. Después de esto, entonces, tiene su Biblia abierta, hasta el versículo 9, él va a estar dando esas explicaciones, sus argumentos, sus conclusiones de lo que hemos visto hasta hoy, de todo un resumen. Y luego desde el versículo 10 hasta el 18, ahora él va a traer pruebas, ahora él va a traer
el Antiguo Testamento, citas del Antiguo Testamento que apoyan todo lo que él ha venido diciendo. Primero, capítulo 3, los primeros 9 versículos, él va a dar sus argumentos, él va a tratar de completar esas explicaciones que ha venido dando, y luego él esas explicaciones las va a garantizar, a avalar, usando el Antiguo Testamento. Entonces, esos versos desde el 10 al 18, esa porción, son citas del Antiguo Testamento. Él toma esas citas, prácticamente todas, excepto una, del libro de los Salmos. Un salmo toma una parte y hace como si fuera una composición, pero con parte de un salmo y coge de otra parte de otro salmo y coge parte de otro. Entonces hace como una composición, como si él estuviera escribiendo un tema, un sermón temático. Coge algunas partes y luego lo hace como si fuera eso, una composición. Eso parece un poema. Esa parte desde el 10 al 18 del capítulo 3. El trasfondo de esta pregunta, ¿por qué Pablo está haciendo esta pregunta? Está en el capítulo 2. Pablo acaba de decirles a los judíos que su religión, todos esos ritos, la circuncisión, eso no va para ninguna parte. Que eso no lo lleva al cielo, que eso no le abre las puertas del cielo. Obviamente ninguna religión, cualquiera que sea, ritos, regulaciones, nada de esto nos va a llevar a una persona al cielo. Entonces la pregunta lógica que se harían, lo que podrían decir los judíos, entonces, ¿para qué sirve esto? Si ser religioso no me va a salvar, si ser religioso no me va a llevar al cielo, entonces, ¿para qué estamos circuncidándonos? ¿Para qué estamos guardando días? ¿Para qué estamos haciendo tantos ritos? Si esto no sirve para nada. Entonces Pablo viene a dar la respuesta a esto. Cuando uno lee el capítulo 2, uno se queda con la sensación como que Pablo está diciendo, es lo mismo ser judío y ser gentil. Son iguales. Realmente Pablo no está enseñando esto. Pablo no está diciendo esto. Pablo está diciendo que ninguno de los dos son inocentes. Eso es otra cosa. O sea, en ese sentido, sí están iguales, en igualdad de condiciones. Los dos son culpables. Los dos grupos son culpables. Pero él no está diciendo que judíos y gentiles son iguales. Hay diferencias. Hay diferencias. Pero Pablo no está diciendo, es lo mismo darlo igual, es lo mismo ser judío que ser gentil. Él está diciendo, ninguno de los dos son culpables, son inocentes. La primera pregunta que Pablo se hace, trata sobre la unicidad del judío. En la primera pregunta que Pablo hace, él está hablando de la unicidad del judío. Cuando digo unicidad, estoy diciendo que es único, que es singular, que es irrepetible. Como hablamos de la unicidad de Dios, Dios es único. Hablamos de la unicidad de Dios. Cuando decimos unicidad, estamos diciendo es algo único, singular, es algo irrepetible. Y la primera pregunta, obviamente, está en el versículo 1, en el capítulo 3, en el versículo 1, dice, ¿qué ventaja tiene, pues, el judío? ¿O de qué aprovecha la circuncisión? Pablo dice, algunos de ustedes estarán pensando, ¿para qué sirve todo esto, todos estos ritos? ¿Para qué sirve ser religioso? ¿Para qué yo voy a la iglesia? Si esto no me va a ayudar. Y obviamente la respuesta está en el versículo 2. Pablo dice, mucho, en gran manera. Entonces, Pablo está diciendo que sí tiene ventaja ser judío. Hay ventajas por ser judío. El judío debe sentirse orgulloso. Debe sentirse orgulloso. No debe avergonzarse, aunque está siendo perseguido, atacado, pero
hay ventaja, dice Pablo. Hay privilegio por ser judío. Hay diferencia con el gentil, pero ambos son culpables, pero hay diferencia. En primer lugar, Pablo dice, hay mucha ventaja. ¿Cuál es? ¿Cuál es la ventaja? Él dice, primero os ha sido confiada la palabra de Dios. Primero, les ha sido confiada la palabra de Dios al judío. Y cuando él dice primero, como si a usted le dicen primero, usted está esperando que luego le van a decir segundo, tercero, que él va a dar una lista de ventajas de ser judío. Pero no hace esto, él solamente da una respuesta. O sea que este primero, cuando esta traducción primero, probablemente sea más fiel la traducción, decir primordialmente o principalmente, porque cuando dice primero uno está esperando que luego van a decir segundo, tercero, pero dice primero y no me ha dado esa sola ventaja. Primero le ha sido otorgada, le ha sido confiada la palabra de Dios. Él está diciendo, lo más importante es que a ustedes se les dio la palabra de Dios. A los judíos. Si ven la Biblia, todos los autores de la Biblia son judíos. No hay gentiles que tengan libros escritos en la Biblia. Todos son judíos. Y dice Hebreos capítulo 1 y verso 1. Hebreos capítulo 1 y verso 1 dice, Dios, habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras a nuestros padres. Fíjense, él está diciendo que Dios ha hablado muchas veces. O sea, la revelación de Dios, la entrega de la palabra de Dios no ha sido de una sola vez. Ha sido una revelación fragmentaria. Ha sido una revelación progresiva. Dios no creó a Adán y le dijo, mira, aquí tiene toda la ley, aquí tiene toda la revelación, ya tú lo sabes todo. No fue así. Él dice que él habló muchas veces, obviamente él no decía lo mismo. Hablaba una cosa y posteriormente decía otra cosa más, revelaba otra cosa más, buscando el crecimiento, la madurez del hombre. Él habló muchas veces, pero no decía lo mismo. Él iba revelando al hombre cosas distintas, cosas diferentes, cosas que el hombre no sabía. Y dice que hablaba de diferentes maneras. Dios habla de diferentes maneras. Y Dios habló de diferentes maneras a los profetas. A Pablo dice que fue trasladado al séptimo cielo, según de los Corintios capítulo 2. Dice que Pablo fue trasladado al séptimo cielo donde recibió información. Por eso Pablo dice en Gálatas, yo no recibí esto de ningún hombre. Juan dice en Apocalipsis 1:10, yo estaba en el Espíritu en el día del Señor. Estaba como en un trance, podríamos decir, donde Dios se les reveló todo lo que iba a pasar, cómo iba a terminar el mundo. Esa es una otra manera distinta de cómo él se les revela. Cómo Dios habló. A Daniel le habló por medio de sueños. A Daniel le habló incluso por medio de ángeles. A Moisés le habló desde la zarza ardiendo. Dios ha hablado muchas veces, fragmentaria, progresiva la revelación, y habló de maneras también diferentes. No siempre hablaba de la misma manera, hablaba de forma distinta. Él dice que ahora habla, habiendo hablado antes a los padres muchas veces y de muchas maneras, ahora habla por medio del Hijo en los postreros tiempos. Fíjense que dice en los postreros tiempos, o sea que él no siempre ha hablado por medio del Hijo desde el principio. En los postreros tiempos dice que habló por medio del Hijo. Cristo no fue revelado inmediatamente, dice la Biblia, 1 de Pedro 1:20. Él fue escogido desde el principio, desde antes de la creación del mundo, pero revelado en los postreros tiempos. La revelación
a los judíos. A ellos se le entregó. Es un privilegio. Eso es una ventaja. Por eso con tanta frecuencia Pablo dice al judío primeramente. ¿Por qué judío primero? Porque fue que recibió la revelación primero. A él se le entregó la palabra de Dios. Él está diciendo la mayor ventaja, el mayor privilegio que tienen es que se le ha entregado la palabra de Dios. Tenían el Antiguo Testamento. Es una distinción para los judíos. Es un privilegio para los judíos. ¿Por qué le dio Dios la palabra a los judíos? ¿O para qué Él le dio la palabra a los judíos? Él le dio la palabra para que la preservaran, en primer lugar, para que la preservaran, para que la cuidaran de la palabra de Dios. Y nosotros como cristianos, como creyentes, tenemos que estar agradecidos a los judíos porque la han guardado, la han preservado la palabra de Dios. En Éxodo 25, en el capítulo 25 de Éxodo, en los versos del 10 al 16, nosotros encontramos, en Éxodo 25, nosotros encontramos Dios dando instrucciones acerca de su palabra, de cómo guardar la palabra. En Éxodo 25, a partir del verso 10, dice: harán también una arca de madera de acacia, cuya longitud será de 2 codos y medio, su anchura de codo y medio, y la altura de codo y medio. Y cubrirás de oro puro por dentro y por fuera, y harás sobre ella una cornisa de oro alrededor. Fundirás para ella 4 anillos de oro que pondrás en sus 4 esquinas. Harás unas varas por los anillos a los lados. Las varas quedarán en los anillos del arca, no se quitarán de ella. Fíjense, tú vas a hacer una arca, una caja, y le vas a poner 2 varas para que sean tomadas por aquí y dos por allá, para que no se le toque el arca, que no se le ponga la mano al arca. ¿Por qué no se le podía tocar? Dice el verso 16. Y pondrás en el arca el testimonio que yo te daré. Eran las 2 tablas. Lo estaba hablando, refiriéndose a las 2 tablas de los mandamientos. Eso era sagrado, eso era santo. A eso no se le podía tocar, no se le podía poner la mano al arca. Tenían que agarrarlo con varas, el arca en el medio, 2 aquí y 2 allá adelante, pero eso era sagrado. ¿Por qué? Porque contenía la palabra de Dios que Dios le había entregado. Y más adelante Dios manda a Salomón, le ordena a Salomón construir un gran templo para guardar la palabra de Dios. Ese era el privilegio que se está mencionando en el versículo 2. Se le había entregado la palabra. Primer propósito, que la cuiden, que la preserven, la palabra de Dios. Pero había uno segundo, y tenían que promoverla, tenían que compartirla, tenían que llevarla. Los judíos debían ser los misioneros mundiales, llevar la palabra de Dios por todo el mundo, pero lo hicieron, no llevaron la palabra de Dios, se la quedaron con ella. Dios le entregó la palabra a los judíos para que compartieran, para convertirlos en los misioneros. No para que se sintieran mejores, no que para que estuvieran diciendo yo la tengo y no te la doy, yo soy mejor porque nosotros la tenemos, yo sí tengo y tú no tienes. Ese no era el propósito de Dios, sino que llevaran la palabra de Dios, que la compartieran. No era una posición de privilegio, era una posición de responsabilidad. A ella se le dio esa responsabilidad, no que era una posición de privilegio. Esa es la primera pregunta. La primera pregunta trata acerca de la unicidad de los judíos, únicos, porque a ellos se le entregó la palabra de Dios, a ningún otro pueblo se le entregó la palabra. Para preservarla, pero también para compartirla. Hicieron lo primero, pero no lo segundo. La preservaron, pero no la compartieron. La segunda pregunta tiene que ver acerca de la fidelidad de Dios. Trata sobre la fidelidad de Dios.
esa segunda pregunta. Son 5 preguntas. Primer punto habla acerca de la unicidad de los judíos. Ahora la segunda pregunta es acerca de la fidelidad de Dios. Pablo está hablando y preguntándose y dice, ¿qué pasa si alguno de ellos no tienen fe? Dice el verso 3, pues ¿qué si alguno de ellos han sido incrédulos? ¿Su incredulidad habrá hecho nula la fidelidad de Dios? Se le ha entregado la palabra, tienen el privilegio. Ahora, si hay algún incrédulo, la Biblia dice que había muchos judíos incrédulos. No todos los judíos eran creyentes, muchos eran incrédulos. Y eso lo estamos viendo cuando estamos estudiando ahora el segundo libro. Lo vimos en Gálatas y lo estamos viendo ahora también. Había muchos judíos que no eran incrédulos. Entonces la pregunta es, se le entregó la palabra. Ahora, si muchos de ellos no creen, ¿qué va a pasar? Dios puede entonces quitar las promesas que le ha dado, que le ha hecho a ellos. Como ellos no han cumplido con lo que Dios le mandó a hacer, entonces Dios puede incumplir sus promesas que le había hecho. Si ellos no han sido fieles, ¿por qué Dios tiene que ser fiel? Entonces se justifica que no sea fiel. La pregunta dice que Pablo hace, ¿Dios va a ser infiel porque ellos no son infieles? ¿O porque ellos no han sido fieles, sino que han sido infieles? ¿Dios le había hecho promesa a los judíos? Sí, le había hecho promesa a los judíos. En la Biblia encontramos en el Antiguo Testamento muchísimas promesas de Dios a los judíos, un Antiguo Testamento repleto de promesas. Ahora, ¿guardaban los judíos su parte? ¿Cumplían la parte que Dios les pedía, les exigía? Nunca lo hacían. Entonces, Dios puede romper la promesa, ya que ellos no han cumplido. Dice el verso 4, de ninguna manera. La respuesta, de ninguna manera, antes bien sea Dios veraz y todo hombre mentiroso. Está haciendo cita del versículo del Salmo 51. Como está escrito, ¿dónde está escrito? En el Salmo 51, verso 4. Para que sea justificado en tus palabras y venza cuando fuere juzgado. O sea, todos reconocerán que siempre dice la verdad. Y ganará el pleito cuando te lleven ante los jueces, cuando te acusen ante los jueces. Pablo dice, Dios puede fallar, Dios puede ser infiel porque los judíos fueron infieles. Ni se te ocurra pensarlo. De ninguna manera, esa es una negación enfática, una expresión muy querida, preferida de Pablo. En los escritos de Pablo encontramos muchas veces esta expresión, de ninguna manera, 13 veces, y en Romanos está 9 veces. Pablo dice, de ninguna manera, ni se te ocurra pensarlo. Eso no va a pasar nunca. ¿Puede Dios ser infiel porque ellos han sido infieles? De ninguna manera. Dios nos rompe su promesa, aunque nosotros no merezcamos. Aunque nosotros somos infieles y somos mentirosos, Dios es fiel y Dios es verdadero. Dios no cambia. Dios no va a incumplir su promesa. En la Biblia hay 2 tipos de promesas. Hay unas promesas que son condicionales y hay otras promesas que son incondicionales. Las promesas condicionales dicen, si tú haces esto, entonces yo hago lo otro. Si tú haces esto, yo hago lo otro. Si tú cumples con esto, yo hago lo otro. O sea, hay una condición. Por ejemplo, Mateo 7:7 dice, pedid y se os dará. ¿Cuál es la promesa? Se te va a dar. ¿Cuál es la condición? Tienes que pedir. No está diciendo, si tú no pides, te voy a dar como quiera. Pedid y se os dará. Romanos 10:13 dice, todo aquel que invocar el nombre del Señor será salvo. ¿Cuál es la condición para ser salvo? Invocar el nombre del Señor. Invocar el nombre del Señor. Eso hay una condición. Hay una promesa. Segundo libro de Crónicas, capítulo 7 y verso 14.
Si se humillare mi pueblo, es un sí condicional, es una condición, un sí condicional. Si se humillare mi pueblo, sobre el cual mi nombre es invocado, y oraren y buscaren mi rostro, y se convirtiesen de sus malos caminos, entonces yo iré desde los cielos y perdonaré sus pecados y sanaré su tierra. Hay una promesa de oír desde los cielos y perdonar sus pecados y sanar su tierra, pero hay una premisa. Para que se dé la promesa hay que cumplir la premisa. Tiene que humillarse el pueblo sobre el cual mi nombre es invocado, y oren y busquen mi rostro y se conviertan de sus malos caminos. Esas son promesas condicionales. Pero hay promesas incondicionales. Y de esas promesas incondicionales es que Pablo está hablando aquí. Si alguno de ellos han sido incrédulos o infieles, su incredulidad habrá hecho nula la fidelidad de Dios. Está hablando de esto. Está hablando de esas promesas que Dios le hizo al pueblo de Israel. Promesas incondicionales que no dependen del desempeño de ellos, que no dependen de su actitud, de lo que ellos hagan, depende del carácter de Dios, que Dios es fiel. No importa lo que ellos hagan, Él lo va a cumplir. Él va a cumplir su promesa, esas promesas incondicionales. Dios le prometió al pueblo de Israel un Mesías. Él envió el Mesías, lo envió. ¿Merecían los judíos que se le enviara un Mesías? ¿Habían cumplido ellos con algún requisito? No, pero de todas maneras, Él envió. Es una promesa incondicional. La Biblia dice que Cristo vuelve. Es una promesa. Él dijo que volvía por segunda vez. Si Él lo dijo, va a ocurrir. Por eso, las promesas de Dios son creíbles. Son fidedignas, porque cuando lo dice, lo cumple. No es como nosotros. No es como nosotros. Vengo ahora. Te pago mañana. Dios no es así. Usted no se alegra por esto. Yo me alegro. Y esto también debe estimular a nosotros. Cuando Dios hace esa promesa, cuente con ello. Cuente con eso. Pablo está basando su respuesta en el Salmo 89, en los versos del 30 al 37. Ahí está basando Pablo esa respuesta de que Dios no falla, de que Dios siempre cumple, porque lo dice en su palabra. En el Salmo 89 dice: si dejasen sus hijos mi ley y no anduviesen en mis juicios, si profanaren mis estatutos y no guardaren mis mandamientos, entonces castigaré con vara su rebelión y con azote sus iniquidades. Pero no quitaré de él mi misericordia, ni falsearé mi verdad. No olvidaré mi pacto, no mudaré lo que ha salido de mis labios. Una vez he jurado en mi santidad y no mentiré a David. Su descendencia será para siempre y su trono como el sol delante de mí. Como la luna será firme para siempre y como un testigo fiel en el cielo. Aunque haya fallado, aunque hicieran todo esto, Él dice: yo voy a cumplir. Él siempre cumple su palabra. Todavía hay promesas que Dios tiene que cumplirle a Israel. Hay muchas promesas incondicionales que no se han cumplido, y si Él la prometió, se van a cumplir. Él prometió que iba a haber un reino para siempre, un reino terrenal. Eso no ha ocurrido. Israel apenas tiene un pedacito de tierra, pero Él dice que va a gobernar, que Israel va a ser la capital del mundo, tendrá dominio. Ahora Israel no es ni siquiera independiente. Depende de la ayuda de otros de fuera para poderse mantener.
Pero la fidelidad de Dios siempre se mantiene. ¿Usted quiere un ejemplo de la fidelidad de Dios? Mire a Israel. Fíjese en Israel. Cuando usted lee la Biblia, ¿cuántos pueblos habían alrededor de Israel? ¿Cuántos pueblos? ¿Y cuántos quedan? Ni uno, solo Israel. Solo Israel queda ahí, porque Dios había prometido esto. Ningún ateo, jebuseo, nadie de eso existe hoy en día. Pero Israel está ahí. Ahí está la fidelidad de Dios. Eso debe ser un motivo de aliento para nosotros. Se puede confiar en ella. Dios nunca contradice su palabra. Así que la primera pregunta que él hace es acerca de la unicidad de los judíos. Segundo, acerca de la fidelidad de Dios. Y la tercera pregunta que vamos a ver ahora es acerca de la justicia de Dios. La justicia de Dios. El verso 5 de Romanos 3. Romanos 3:5, ahí está la tercera pregunta acerca de la justicia de Dios. Y si nuestra injusticia hace resaltar la justicia de Dios, y si nuestra injusticia hace resaltar la justicia de Dios, Pablo aquí nos va a llevar a ver lo defectuosa que es la lógica humana. Pablo habla de que es un error, es mal infundado esa excusa, la excusa, pero que era algo muy común en los judíos de entonces. Verso 5, y si nuestra injusticia hace resaltar la justicia de Dios, ¿qué diremos? ¿Será injusto Dios que da castigo? Habló como hombre, entre paréntesis, habló como hombre, o en otro sentido, estoy usando un argumento humano. Hablo como hombre, estoy usando un argumento humano, estoy siguiendo la lógica humana, pero la lógica humana muchas veces es defectuosa, la lógica humana muchas veces es incorrecta. Otra versión, la Biblia viviente, o sea, que es dice una paráfrasis esta, dice, pero algunos dicen que nuestra infidelidad con Dios es buena. Nuestros pecados sirven de buen propósito. La gente notará la bondad de Dios cuando ven lo malos que somos. ¿Es justo Dios que nos castigue cuando nuestros pecados sirven de ayuda para Él? ¿Ven la lógica? La lógica humana. Él está diciendo, Dios no debería castigarnos. Dios es injusto si nos castiga cuando nosotros pecamos, porque cuando nosotros pecamos, esto realza a Dios. Mi negrura hace que la blancura de Él sobresalga, resalta. Si yo perdono, si yo peco y Dios me perdona, esto demuestra qué gran persona es Dios. Esto demuestra que Él es incomparable, que es inmenso, es un buen sujeto. Mis pecados ayudan a Dios. Entonces no me puede condenar por esto porque yo le estoy ayudando. Como yo soy tan malo, como yo estoy pecando y Él me está perdonando, entonces esto demuestra o ayuda a demostrar que Dios es bueno. Yo estoy ayudando a que Dios se vea bueno. Entonces Dios no me puede castigar porque yo peco. ¿Qué les parece? Imagínense una pareja, el esposo es infiel y es infiel. Y es infiel, y la señora y la doña se mantiene recta, firme, fiel. Entonces le dice, bueno, pero tú tienes que agradecerme esto. Tú tienes que agradecerme, mamita, esto.
Y que yo te traiga un muchacho y tú me lo crías, tú te tienes que agradecer, porque tú sabes cómo está la gente hablando de ti ahora. Que tú eres una mujer excelente, que tú eres lo mejor, que tú eres lo último. Eso es gracias a mí. Si yo no hago esto, la gente no se da cuenta que tú eres tan buena. Así que tú no debes pelearme, tú tienes que agradecerme. ¿Es lógico esto? Tiene lógica, damas, tiene lógica esto. Pues este es el razonamiento que están diciendo los judíos. Este es el razonamiento que está diciendo. Pues que si alguno de ellos ha sido incrédulo, su incredulidad habrá hecho nula la fidelidad de Dios. De ninguna manera, antes bien sea Dios veraz y todo hombre mentiroso. Y el 5, y si nuestra injusticia hace resaltar la justicia de Dios. La injusticia mía hace resaltar la justicia de Dios. ¿Qué diremos? ¿Será injusto Dios que da castigo? La respuesta, de ninguna manera. De ninguna manera. Y dice Pablo, entre paréntesis, yo hablo como hombre. Estoy utilizando un argumento humano, la lógica humana. De ninguna manera. Si Dios no tiene normas, si Él permite que cada uno haga lo que le parezca y no hay retribución, si no hay castigo, entonces no es justo. Cuando la Biblia dice de otro modo, Él está diciendo, si así fuera, si Dios no va a castigar al que hace lo incorrecto, al que está pecando, si Dios no lo va a castigar porque eso le permite a él sobresalir, entonces Él es injusto. Él es injusto. No se está mostrando su justicia. Y dice, de otro modo, ¿cómo juzgaría Dios al mundo? Si Dios es injusto, si Dios no va a castigar, ¿cómo puede juzgar con justicia al mundo? Si Él es injusto, ¿cómo puede juzgar con justicia al mundo? Dice Pablo. Pero la Biblia dice que Dios va a juzgar al mundo. Entonces tiene que ser justo. Por lo tanto, cuando Él castiga al pecador, al infractor, Él no está siendo injusto. Él está siendo justo. Pero el razonamiento judío es, Él tiene que agradecernos el pecado, porque esto lo hace ver a Él mejor, eso lo resalta. Esa es la tercera pregunta. La cuarta pregunta tiene que ver con la veracidad de Dios, pero esa pregunta la vamos a ver la próxima semana. Que Dios bendiga su palabra.